volvimos y estamos con Lucía García Atkinson. Hola Lu. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien. Muy bien, muy bien, Bueno, muy bien. bien contenta, ¿no? Con la movilización de ayer del Ni Una Menos y bueno, Y y un montón de otros agregados. colectivos, sí. Pero bueno, me parece un buen balance sé que hablaron ya del tema, pero no puedo dejar pasar de mi No, agenda esta lucha tampoco lo emancipatoria, agotamos. Claro, claro. Y me interesó tomarlo también desde el punto de vista de las comunicadoras feministas, de las periodistas, porque tuvieron, bueno, vos Sandra también, algo que ver con aquella primera convocatoria, ¿no? Nada, por supuesto, ninguno de estos fenómenos es unicausal ni son producto de acciones individuales, sino que, bueno, había una situación respecto de los femicidios, de cómo se iban reiterando, cómo cada vez eran más crueles. Y bueno, fue en aquel contexto, ¿no? Cuando matan a Kiara Páez en Entre Ríos, que entre algunas periodistas en Twitter surge un intercambio en el sentido de decir, vamos a seguir contando muertas, así como, ¿no? Como un relato más, o vamos a hacer alguna acción, vamos a hacer algo, a tensar la construcción de sentido alrededor de estas muertes, ¿no? Y bueno, y así surge, bueno, convoquemos una movilización, sí, ni una menos, bueno, el 3 de junio, por supuesto que eso articulado con movimientos sociales, con organizaciones feministas, pero bueno, efectivamente ese día, ese 3 de junio de 2015, a todas nos sorprendió la masividad de esa convocatoria. Después sí es cierto que hubo medios de comunicación que se apuntaron a esa convocatoria porque la leían como una convocatoria opositora al gobierno, vaya a saber por qué eh, mirada retorcida, porque nadie estaba culpando al gobierno de los femicidios, ¿no? Sino que tenía que ver con, en tal caso, empezar a pensar y a reclamar políticas públicas de un tema que claro. nunca había estado en la agenda. Incluso, sabés que me acuerdo, Lucía, que cuando empezaron a cantar, veníamos del estallido chileno, en aquel momento estaba el estallido chileno, Exacto. y las tesis hablaban de que el Estado represor es el macho violador, en aquella Ujú. canción que también se internacionalizó. Y nosotros en la Argentina entrábamos en contradicción, porque acá el Estado en ese momento no se caracterizaba como un Estado represor. Para nada, Era la parte de la letra de esa canción que no coincidía con el posicionamiento con lo que argentino. pasaba. Porque además teníamos una presidenta, ¿no? Claro, Eh, bueno, por eso digo, pero por supuesto siempre los medios hegemónicos están viendo de qué modo construir en función de sus propios intereses. De todas maneras, eso para mí no opaca lo genuino de aquella convocatoria, lo auténtico, lo federal, además, porque la movilización se hizo en todo el país. Y una de las periodistas que participó de esos intercambios en Twitter es Ingrid Beck, por eso me interesó preguntarle, charlar con ella, a ver si ella se imaginaba, ¿no? En esos días previos, todo lo que iba a venir después claro. a partir de la convocatoria Ni Una Menos. Y esto nos decía. Nunca me imaginé lo que iba a venir después del 3 de junio de 2015. Imposible pensar que desde el sur global iba a elevarse, a remontarse la cuarta ola feminista. Muchas personas piensan que esto nació en Estados Unidos a partir del Me Too y resulta que fuimos las argentinas y el movimiento feminista argentino las que iniciamos ese camino de mostrar la violencia machista como una de las consecuencias de la desigualdad estructural. Creo que eso era inimaginable y es uno de los enormes valores que tuvo esa gran movilización de 2015. Bueno, no esto, ¿quién se iba a imaginar que desde el sur global iba a surgir este movimiento contra las violencias? Es verdad que estaba el Me Too y bueno, las tesis en Chile y había como distintas iniciativas, pero la que tuvo más potencia, más resonancia y más impacto fue el Ni Una Menos, ¿no? La que Sí, marcó la línea de la denuncia a las violencias machistas fue el Ni Una Menos, porque de algún modo se desplegó en la calle
muchas hablaban de una suerte de duelo colectivo, ¿no? Esta convivencia de organizaciones y también familias y amigas que iban con sus carteles caseros, con los nombres de sus muertas, con la denuncia, con las cosas que les habían pasado, las violencias que habían vivido. Y bueno, y realmente fue para los feminismos argentinos la primera instancia de masividad, ¿no? De realmente una convocatoria profundamente popular. Y eso hace que eso sea incomparable. Eso fue terrible para la derecha, que fuera tan popular. Y cómo, digamos, se pudo instalar en la agenda pública y en la agenda política la cuestión de las violencias de género, ¿no? Que siempre quedaban subsumidas al terreno de lo privado. Me interesó compartir también para ver cuál es hoy la situación de las periodistas, porque no, esas periodistas de aquellos años estábamos disponibles para gestas colectivas, estábamos atentas para desarrollar una agenda, para discutir. Por supuesto que lo seguimos estando, pero mucho más precarizadas, mucho más restringidas en los espacios de los que disponemos para hablar de esto. La Red Par, de la que formo parte, hizo una encuesta hacia el interior de nuestra red a todas las participantes en todo el país y encontramos algunas cuestiones que son interesantes de compartir. Digo, no por pensar en las periodistas, sino por poner el foco en una profesión que seguramente si lo trasladamos a otra también se repite, ¿no? Encontramos esta situación del pluriempleo y entonces, en nuestro caso, la dificultad de desarrollar más en profundidad investigaciones. Ya lo creo. Es terriblemente presionante estar dividido en 5 cosas. Es muy difícil. Exacto, la precarización, ¿no? De cómo estamos trabajando. Bueno, prácticamente pocos espacios, digamos, asistimos a un lugar de trabajo, sino que ahora toda la carga queda como en la casa, en el teletrabajo, que a veces cuando se da en simultáneo con las tareas de cuidado, hace que sea muy complejo sostener la concentración para resolver una nota, por ejemplo, cuando tenés pibes dándote vuelta por la casa y tenés que resolver el almuerzo, ¿no? Y, en fin, las tareas de cuidado sumadas al pluriempleo y a que muchas, en el caso de la Red Par, somos jefas de hogar, hacen realmente una situación sumamente compleja, sobre todo para 2 cosas, para la calidad periodística, pero además para sostener una agenda que hoy está en retroceso, ¿no? Entonces, ¿cómo damos esa pelea para sostener esa agenda? Según esta encuesta, se redujo la presencia de temáticas de género en los medios, tanto en la televisión como en la radio, pero también en los medios digitales, en un 60%. Y eso yo lo compruebo todos los días, Sandra, porque yo hago el pirulito de Infosiberia sobre género, y bueno, y hago un repaso de todo lo que salió en el día para dimensionar y mensurar cuál es el tema que tuvo más impacto, que es más importante, que es más relevante. Y me cuesta muchísimo encontrar noticias que no sean mujeres fueron atropelladas, ¿no? O sea, busco la palabra clave mujeres y te encontrás con noticias de cualquier orden, menos que tengan que ver con la perspectiva de género, ¿no? No, porque ahora para los medios también es ideología de género. Exactamente. Es muy impactante. Incluso medios que sostenían estas agendas, ¿no? Y porque en ese momento pensaron que podía ser una herramienta anticristinista. Claro, después se dieron cuenta que no, y después se arrepintieron. No, tal cual. Y otras de las cuestiones que también opera en esta suerte en algunos casos se termina configurando una suerte de autocensura, es lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Este clima de amenazas, de hostigamiento, donde muchas periodistas cerraron sus cuentas, porque las cuentas muchas veces en redes sociales son un modo de expresarse, de hacer circular lo que una produce, pero bueno, todo el efecto troll tiene un impacto. Es intimidante, por supuesto, te cagan el día, te caga una amenaza fuerte, te caga el día, sí. Y a veces además pasan del terreno de las redes sociales, ¿no? Con el doxeo, a, por ejemplo, publicar tu dirección,
o, digamos, ya poner en juego cuestiones del orden de la amenaza física, ¿no? Y la amenaza Claro. directa. Y no se odia lo suficiente a los periodistas, dice el presidente. Exactamente, ni te digo a las periodistas. No, eso ya está fuera de discusión. Bueno, el caso de Luciana Pecker, nuestra colega que se fue a vivir a España producto de las amenazas que recibió después de acompañar a Telma Fardín. Ella, el otro día volví a escuchar a Telma, que ambas denunciaron que el grupo que las perseguía sacó teléfonos a nombre de ellas, desde los cuales las amenazaba, y que ellas, rastreando esos teléfonos, encontraron que terminaban en el edificio Alas, ¿no? De la Armada. Entonces, bueno, digo, cuando decimos amenazas, no decimos... claro, hay razones para tener miedo. Es así, hay que decirlo, hay razones para tener miedo. Y no son desarticuladas y no son locos sueltos, no, nunca son locos sueltos, pero en este caso además, digo, se logró rastrear de dónde provenían. Entonces, bueno, claramente todo ese clima hace muy difícil sostener estas agendas. Muchas de las periodistas además son docentes, cuentan las dificultades para sostener como temas de investigación los temas vinculados al género, sostener las capacitaciones y las formaciones de género, tanto en el ámbito académico como en los medios. Es decir, es un tema que ya no garpa y en el marco de precarización en el que estamos trabajando, bueno, a veces no se puede sostener la insistencia porque eso significa quedarte sin el lugar de trabajo, ¿no? Así que todo confluye para que estas agendas se achiquen. Sin embargo, el feminismo resiste, se sigue organizando, por algún lado filtra, ¿no? Sigue dando debates. Es verdad, no tuvo la potencia que tuvo otros años mediáticamente la agenda del Ni Una Menos. Bueno, pero nosotros también sabemos cómo juegan los medios también, ¿no? O sea, que algo sea importante no significa que tenga que salir en los medios. Más bien todo lo contrario. No, pero fíjate cómo igualmente algo se logró imponer, porque hasta el gobierno tuvo que hablar de femicidios para tergiversar números, para decir que disminuyeron cuando esto no es cierto, etcétera, pero ya el concepto femicidio quedó instalado, vinculado al Ni Una Menos. Y el Estado tiene algo que decir al respecto, ¿no? Es clarísimo, claro, es clarísimo. Entonces, en ese sentido, rescatar esto de la movilización de ayer, que por supuesto no la convocó exclusivamente el feminismo, pero sí el Ni Una Menos tuvo el gesto de decir, no vamos a marchar el 3, vamos a marchar el 4. Eso es un ejemplo maravilloso, la verdad que fue un ejemplo maravilloso. Fue un acto político el trasladarlo del 3 al 4. Generoso y además no fue solamente el gesto, fue la construcción de esa movilización y de unir a los sectores, porque en la Asamblea de Ni Una Menos se tomó el trabajo de convocar, llamar, interpelar a cada uno de los sectores que participó ayer para hacerlos parte y que se sumen también al apoyo a las jubiladas y a los jubilados. Y si bien, no sé qué lectura hicieron ustedes, no fue enormemente masiva la marcha de ayer, fue sí muy significativa en su calidad política, porque cuando te da esto de empezar a confluir las distintas luchas en un mismo escenario, en un mismo horario, bueno, empieza a haber un salto en la lectura política de que lo que le está pasando a mi sector no es exclusivamente de mi sector, ¿no? Sino que hay unas políticas. Esa conciencia comunitaria es absolutamente indispensable hoy, porque hoy decía yo en el editorial que la marcha de ayer nos deja como lección, me parece, ¿no? Una de las conclusiones que uno puede sacar es que cuando uno habla de los médicos, tiene que hablar de la comunidad hospitalaria. Cuando uno habla de las mujeres, tiene que hablar de los feminismos populares. Cuando uno habla de la salud mental, tiene que hablar de las comunidades, de padres, pacientes. Es decir, todos los afectados tienen que salir a la calle. Porque cuando atacan al Garrahan, no están atacando solamente a los médicos del Garrahan, están atacando a los pacientes y a los futuros pacientes del Garrahan también, ¿no? Entonces, despertar a que las luchas se tienen que hacer en comunidad. Eso es lo verdaderamente colectivo, cuando los afectados sintamos que somos todos, porque efectivamente todos estamos siendo atacados.
Sí, y sobre todo cuando eso es en respuesta a un gobierno que te propone todo el tiempo salvarte individualmente, ¿no? La timba financiera o la timba de las O criptomonedas. cuando la respuesta se reduce a que te mandan a Lilia Lemoine, por ejemplo, en el caso del Garrafan, a decir, bueno, cuando estudiaron ya sabían a los médicos les pagan poco, que hubiesen estudiado algo que tenga más rentabilidad. No sé, es como si pretendieran que todo el mundo se pusiera a hacer estafas con criptomonedas. Un disparate, un disparate. Claro, pero bueno, que ese discurso empiece a quedar en evidencia por lo ridículo también es producto de cómo va creciendo esa conciencia colectiva de lo que nos está pasando como sector, pero que en realidad nos pasa a todas y a todos, ¿no? Le Sí. preguntamos a Ingrid para cerrar, ¿qué aprendizajes nos dejó el Ni Una Menos, estos 10 años de Ni Una Menos? Y nos decía lo siguiente. Creo que más allá de todas las políticas públicas y de las leyes y de las iniciativas que surgieron después del 2015, muchas de ellas hoy en retroceso, muchas conquistas frágiles, tenemos muchísimo camino ganado y recorrido que tiene que ver con lo que está sembrado. Las redes de mujeres que no se desarman, nombrar la violencia como se nombra, hablar de violencia de género, hablar de femicidios, hablar de brecha, saber que estamos en desigualdad, todo eso no tiene marcha atrás. Por más que lo intenten negar y pensar que si no se dice no ocurre, eso no vuelve atrás. Y creo que eso es uno de los grandes aprendizajes, una de las grandes lecciones. La construcción de redes que surgieron a partir del 3 de junio de 2015, eso es pura, pura, pura resistencia. Bueno, Y eso ahí no se seguimos. desarma, eso no se rompe. Y recordar, Sandra, Jorge y a toda nuestra audiencia que cuando el 30 de abril del 77 las madres marcharon, eran 14, nada más, ¿no? Digo, a veces el número es relativo, ¿no? Si la mirada política es la que tiene que ser, eso tarde o temprano va a crecer. Así es. Bueno, gracias, Lu. A ustedes, abrazo. Hasta la semana Un que viene. abrazo. Chao. Chau, Chau, chau. chau. Nosotros vamos a una tanda, una musiquita y ya estamos de vuelta.